Los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Bueno, abran sus Biblias, los que la traen, en el libro del Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, porque vamos a ver los tres misterios satánicos. Y vamos a abocarnos en esta mañana al misterio de Babilonia. La Biblia es un libro sellado. Contiene información espiritual. Y esta información espiritual no le es dada a las personas que son muy inteligentes, muy intelectuales, 5 doctorados en ciencias políticas, doctor en filosofía y letras, bla, 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 que aun cuando tienen este conocimiento terrenal, ya sea politólogos o personas que discuten o que debaten o que son completamente diestros para poder debatir todos los temas del mundo, la información espiritual de la Biblia le es dada a las personas que tienen al Espíritu de Dios, a las personas que se enfrentaron algún tiempo en su vida con Jesús, se dieron cuenta que necesitaban el perdón de sus pecados, porque Él fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días, y al entrar Jesús a tu vida, en quien están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, comienza tu vida a ser llenada de un conocimiento que no proviene del mundo. En 1 de Juan capítulo 4, 3 y 4 dice el apóstol: ellos son del mundo y hablan las cosas del mundo. El que es de Dios nos oye. En esto diferenciamos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La persona natural, la persona que no tiene a Cristo en su vida, le es locura la información espiritual. En los 40 años que tengo predicando la palabra, 43 de convertido, y en todos los, se podría decir, más de 100 debates que he tenido con escépticos, agnósticos, politólogos, ateos, etcétera, etcétera, siempre me he enfrentado, cuando atacan la Biblia, preguntarles si ya la leyeron. Y créanme que casi un 80% de las personas que discuten, agreden o son hostiles a la Biblia o la critican, ni siquiera la han leído. Y cuando te dicen, ya la leí, quiere decir que comenzaron desde el Génesis. Imagínense nada más. La Biblia no se comienza a leer desde el principio, sino desde el Nuevo Testamento. Y te dicen, ya la leí, o sea, leí los 66 libros en 3 o 4 meses, y con eso ya entendieron los secretos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo tengamos nosotros como base, porque estos secretos que pertenecen al mundo espiritual, a Dios le ha agradado revelárnoslos a nosotros. Cuando Jesús comenzó a hablar en parábolas, Mateo 13, Marcos capítulo 4, etcétera, etcétera, les dijo a ustedes, a los discípulos, a los que me siguen, les es dado a entender las cosas que estoy contando en las parábolas. Que el sembrador salió a sembrar, que el trigo, la cizaña, las aves del cielo, la tierra, etcétera, etcétera, que la gente ni siquiera entiende, tenían un trasfondo espiritual dado a los que siguen a Jesús. Entonces, si tú eres una persona, o los que nos escuchan, que quieres respuestas, por ejemplo, ¿por qué Dios permitió el mal en el universo? ¿Por qué, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué los creó sabiendo como omnisciente que es Dios, etcétera, etcétera? No vas a tener respuestas hasta que comiences a seguir a Jesús, porque a Dios no le interesa enriquecer tu conocimiento intelectual, sino cambiar tu vida, transformar tu vida. Entonces les digo a los discípulos, ustedes que ya me siguen,
a ustedes les voy a dar a revelar y a que entiendan, les voy a abrir el entendimiento para que comprendan las cosas que la gente común y corriente, por muy inteligente que sea, no las puede entender. El libro del Apocalipsis, que es el 66º libro de la Biblia, es un libro lleno de símbolos. Y todos estos símbolos que aparecen en el Apocalipsis aparecen en el Antiguo Testamento. Casi la mitad de las citas del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Entonces, si yo quiero entender en el Apocalipsis qué significa Babilonia, o los 10 cuernos, o las 7 cabezas, o quién es la bestia, necesito tener un conocimiento anticipado del libro de Daniel, del libro del Génesis y del libro de Ezequiel, principalmente para yo poder interpretar o enseñar el Apocalipsis. Entonces, vamos a abordar en esta mañana, en esta serie que me ha parecido de veras maravillosa, y yo mismo estoy asombrado cada vez que descubro más y más misterios en la Biblia, el misterio de Babilonia. En la Biblia hay 2 palabras, 2 ciudades que se mencionan más que cualquier otra nación de toda la historia. Y la primera es Jerusalén. Es la que más se menciona desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la segunda es Babilonia. Cuando la Biblia termina en el Apocalipsis mencionando a Babilonia, a una ramera que vamos a ver ahorita, por eso se le llama un misterio, porque es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento fue en la tierra de Babilonia donde comenzó la brujería, la astrología, el ocultismo, las ciencias ocultas y todo aquello que pertenece a la dimensión satánica tuvo su origen en Babilonia. Ahora bien, la palabra Babilonia y Babel son intercambiables, pero encontramos nosotros en Génesis capítulo 10 que la primera ciudad que Nimrod se le menciona en Génesis 10 del 8 al 10 como un cazador delante de Jehová. Pero esa palabra delante de Jehová significa en contra de Dios en el original hebreo. Y él fue el primer hombre que levantó Babilonia, que después acabaron levantando una torre, Génesis 11, la torre de Babel, donde Dios tuvo que confundir las lenguas, porque si ellos continuaban con ese sueño, con ese anhelo de llegar al cielo y de tener comunicación con los astros, etcétera, etcétera, ellos iban a acabar completamente destruidos por Dios. Entonces, la gran variedad de lenguajes que hay en el mundo es una manifestación de la misericordia de Dios, porque de otra manera nos acabaríamos todos, pero en 3 días. Entonces, gracias a que unos hablan francés, otros español, otros italiano, etcétera, etcétera, el mundo ha durado casi 6,000 años. Muy bien, ahora Babilonia, aparte en el Antiguo Testamento, aparece con otros nombres geográficamente. Uno de ellos es la tierra de los caldeos. La tierra de los caldeos. Y esta palabra, la tierra de los caldeos, esta frase significa la gente que vivía en Caldea, y Caldea era Babilonia. Entonces, cuando tú oyes la tierra de los caldeos, es la zona geográfica donde la humanidad se comenzó a levantar en contra de Dios. Y actualmente, geográficamente, se encuentra en la nación de Irak. Ahí lo que es ahorita Irak y Siria. Porque en el Antiguo Testamento Irak y Siria era la tierra de la Mesopotamia y no había una división. Estas 2 naciones no están divididas todavía,
Y toda esa área geográfica es precisamente donde comenzó la humanidad, de acuerdo a la Biblia. Porque por ahí corre el río Tigris, que nace en Irak, en Turquía, son como 3,000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico, donde ahorita hay una gran tensión, por cierto, entre Irán, Inglaterra y Estados Unidos, porque Irán continúa apoderándose de los barcos petroleros ingleses, porque está provocando Irán. No sé si leen los periódicos, anoche otro escándalo, que no han soltado el barco que capturaron los iraníes en el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, que es exactamente junto a Irán, porque ellos quieren una guerra contra Estados Unidos por el grupo Hezbollah terrorista, para que si Estados Unidos actúa a través de la naval y a través de la guerra y viene un enfrentamiento, entonces entraría a la guerra Israel, y bíblicamente los judíos destruirían Elam. Apúntalo, de Enrique, L-A-M. Elam es una franja que está dentro de Irán, junto al Golfo Pérsico, pero es la parte más pegada al Golfo Pérsico, al estrecho de Hormuz. Y ahí en Elam, que pertenece a Irán, es donde se encuentran los reactores nucleares más poderosos de Irán. Ahí están las centrifugadoras del uranio 235, que es el elemento químico para producir la bomba atómica o las bombas nucleares. Entonces, de acuerdo a la Biblia, en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, se profetizó hace 2500 años que Elam iba a ser destruido, no Irán, porque Irán va a sobrevivir a la guerra de Ezequiel 38 cuando se una con Rusia y Turquía para destruir Israel, cosa que no lo van a lograr. Entonces, Babilonia significa confusión. Confusión. Otras traducciones la han puesto porque en la Torre de Babel querían ellos tener una puerta para con Dios. Querían que era una puerta al cielo que los iba a comunicar con los dioses. Pero la palabra Babel es básicamente la palabra confusión. Entonces vemos que nosotros, que desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, los seres humanos vivirán confundidos sin Dios. Esto es lo interesante de por qué aparece otra vez la palabra confusión al terminar el Apocalipsis, relacionado con las religiones. Porque aquí vamos a encontrar a una mujer, y las mujeres en la Biblia siempre han representado dos cosas espiritualmente nada más. Encontramos, ¿verdad?, a las mujeres que representan la iglesia, porque la iglesia se le compara con una mujer, y la otra Jezabel, o la gran ramera, que representa las religiones o la falsificación del camino a Dios, que es lo que querían hacer con la Torre de Babel. Y antes de entrar al capítulo 17 de Apocalipsis, quiero que vean otra cosa en el capítulo 9 de Apocalipsis. Rápidamente regresen al capítulo 9 y vean ustedes algo tremendo. Vemos nosotros en la sexta trompeta, Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante, de qué manera se describe en la sexta trompeta uno de los ríos que atraviesan Babilonia. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Bravo. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Junto al Nilo. Tampoco. Qué interesante que hay cuatro principados satánicos ahorita atados junto al río Éufrates, que es el río que atraviesa Irak y Siria.
y que desemboca en el Golfo Pérsico, donde hay una gran posibilidad que estalle una próxima guerra. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, el área geográfica más endemoniada que hay, más satánica, más que el Teposteco y más que cualquier otro lugar donde hay brujería a la mexicana, es Irak e Irán. Ahí están 4 principados atados, y dice la Biblia, y fueron desatados, versículo 15, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los ángeles. En otras palabras, el mundo que vivimos actualmente está bajo el control de ángeles, pero no ángeles buenos, ángeles caídos. Y la Biblia nos corre las cortinas y nos muestra que en esta época que estamos viviendo, que ya se va a acabar, vamos a entrar a donde ya los ángeles caídos serán completamente derrotados, y entrará Cristo con la iglesia a gobernar el mundo por 1000 años, después la Nueva Jerusalén, después la eternidad. Pero dice Hebreos capítulo 2, Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles. O sea, el mundo que viene después del de nosotros, ya los ángeles no van a tener parte, ahorita sí la tienen. Y esto lo explica el capítulo 10 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, el capítulo 2 de Daniel, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, etcétera, etcétera, donde cada nación, Grecia, Egipto, los medos, los persas, los romanos, los babilonios, todos tenían ángeles que les decían a los gobernantes lo que tenían que hacer. Y eso el mundo pues no lo sabe, ¿verdad? Por eso se nos manda a orar por nuestro gobierno, porque hay ángeles que están influenciando tremendamente los asuntos del mundo terrenal donde tú y yo vivimos. Muy bien, vayamos pues a Apocalipsis 17 y veamos este conflicto y este misterio que vamos a resolver, que es el primero de Babilonia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Brínquense al versículo 18. ¿Quién es la ramera? Y la mujer que has visto es una ciudad. ¿Ven cómo la Biblia se interpreta a sí misma? No es de interpretación privada la Biblia. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los dioses de la tierra. O sea, antes de seguir abordando, la Biblia profetiza en este capítulo que vendrá una ciudad que se va a levantar en el mundo religiosa. Y que esta ciudad religiosa está mezclada con la política. Y que al mismo tiempo esta ciudad va a gobernar la política durante 3 años y medio, y la política que va a reiniciarse con el anticristo va a matar a la mujer, o sea, va a incendiar esta ciudad, y entonces los últimos 3 años y medio de la gran tribulación vendrá la persecución del anticristo. Entonces, los primeros 3 años de la tribulación, la persecución es religiosa. Y los últimos 3 años es política. Y esto es interesantísimo, porque la unión de la religión con la política ha sido durante toda la historia. Un ejemplo, para que no se empachen. ¿Cuáles son los 2 poderes que mataron a Cristo? Los 2 espíritus que mataron a Cristo. El espíritu religioso, no fue el espíritu comunista, ni socialista, ni el espíritu ateo, fue el espíritu religioso y el espíritu político. Cuando salió Pilato ante el pueblo,
le gritaron los líderes religiosos: crucifícale. El poder religioso, representado por los fariseos, influyó en el poder político de Pilato. Él representaba como procurador, y Pilato se lavó las manos y dijo: es que yo no encuentro ningún mal en este hombre. Y entonces ellos comenzaron a gritarle: crucifícale, crucifícale y entréganos a Barrabás, porque la costumbre era que cada Pascua se soltara a un preso político. Entonces vemos nosotros cómo el poder político cede a la presión del poder religioso, y entre los dos se encargan de matar al Mesías del mundo. Y desde entonces, antes y por toda la historia, vemos todos los emperadores con brujos. Siempre los emperadores y los presidentes y los gobernadores siempre han tenido personas del mundo del ocultismo. Dichosos los que se han salvado y han tenido cristianos de consejeros, pero siempre han estado consultando a los brujos, a los astrólogos, a los ocultistas. Los invitan a sesiones espiritistas para que invoquen espíritus, pero la unión entre el mundo religioso del oculto, lo vamos a descubrir. El mundo religioso pertenece al ocultismo. Se van a sorprender de muchas cosas, y por eso es tan satánico, porque es el que controla el gobierno político. Y así ha sido durante toda la historia. Y cuando el anticristo, antes de que él pueda tomar el poder del mundo, va a necesitar, Apocalipsis 13, al falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Va a ser un líder religioso que va a unir a todas las religiones del mundo en una sola. Y cuando ya el anticristo vea que ellos le pavimentaron el camino para que su gobierno político pudiera emerger, entonces el anticristo quema a esta ciudad donde se van a concentrar las religiones del mundo, y él se proclama, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, el único Dios, donde el mundo lo adora como adoraron a los césares romanos como dioses. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, aquí hay un juicio contra una ciudad. Es lo primero que acabamos de despejar, esta incógnita. Esta ramera representa a una ciudad que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas en la Biblia son las naciones, como lo interpretó el versículo 18. Y dice así, versículo 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este ángel viene para enseñarle a Juan un juicio, una sentencia que viene decretada del tribunal cósmico de Dios. Quiero que sepas que voy a juzgar a este sistema religioso, y es muy importante que a esta ciudad se le da el nombre de ramera. Vamos a explicar esto. La palabra prostitución en la Biblia es una palabra que puede tener un uso apropiado cuando algo lo apropias de la manera correcta, o un uso inapropiado. Cuando el sexo se vende, o cuando alguien entrega su cuerpo a cambio de algo, se llama prostituirse. Entonces, cualquier persona que tenga relaciones sexuales porque va a recibir ya sea dinero o una mejor posición, o porque el jefe de tu trabajo te invitó a Acapulco porque te va a ser su secretaria particular con el doble de sueldo, tú te estás prostituyendo. Pero no solamente en ese aspecto se puede usar la palabra prostituirse, también se puede usar en el ministerio cristiano. Cuando, por ejemplo, un pastor sabe que un miembro de su iglesia vive en adulterio, y viene la esposa y nos dice: mi esposo vive en adulterio, pero resulta que don Pancho, el que vive en adulterio, el gordito rabo verde sinvergüenza,
fue el que puso el techo de la iglesia y es el que más diezmos está dando. Entonces, si un pastor, por saber que don Pancho es el que más económicamente está ayudando a la iglesia, y ese pastor no disciplina a don Pancho, ese pastor es un prostituto. Ha prostituido su ministerio, se vendió. ¿Me van siguiendo? Siempre que tú cedes a tus convicciones por dinero o por un interés, te estás vendiendo. En la Biblia es la palabra fornicar. Por eso más adelante dice que esta ciudad ha fornicado, ha tenido relaciones ilícitas con los gobiernos. Y la iglesia no tiene que haber separación entre iglesia y el Estado. La separación gubernamental y políticamente entre la iglesia y el Estado es beneficiosa, es saludable, porque ningún Estado, ningún gobierno puede imponer. Hagan de cuenta que en México surge un presidente cristiano. Este presidente de ninguna manera debería atreverse a imponer el cristianismo en la República Mexicana, porque se coartaría la libertad, porque todos somos libres de manifestar las creencias en las cuales nosotros creemos. Pero cuando ya se impone una religión a través de la muerte o de la Inquisición o de la tortura con el beneficio de la iglesia, es cuando vemos que ese sistema se ha prostituido. Se ha prostituido, porque a la iglesia no le corresponde juzgar a los malos, eso le pertenece al Estado. El Estado usa el Estado de Derecho para castigar a los malos, silla eléctrica o pena capital o pena perpetua, lo que sea. La iglesia tiene la función de predicar el Evangelio para que el corazón del ser humano sea transformado. La justicia la aplica el Estado, no la iglesia. Para que me vayan siguiendo con mucho cuidado. Esto es muy importante, porque el otro día escuché una conferencia de un grande teólogo que me sorprendió con lo que dijo, y me dice: de todos los países a los que yo he visitado en Latinoamérica, el más inculto y el que más ignorante es de todo lo que está pasando, México lindo y querido. Sentí algo bien feo aquí adentro de mí. Se considera el país más ignorante y más inculto de todo lo que está pasando políticamente, religiosamente, etc. Como que si al mexicano no le importa más que el Calimán y las telenovelas y el América, desde luego. Además vive el América. Bueno, pero esto es tremendo, ¿verdad? Y otra cosa que también me sorprendió es que un análisis que hizo las Naciones Unidas fue que en Europa el promedio de la gente normal, desde los 10 años de edad hasta los 25 o 30 años de edad, cualquier europeo de cualquier nación de Europa ha leído antes de los 25 años por lo menos 6, 7 libros al año. Y en México, 1 al año. Y con trabajo no lo acabaron. ¿Se imaginan? Estamos con el esto, con el Calimán, la televisión, ausentes completamente de cultivar nuestro espíritu, nuestra mente intelectual. Me gradúo de abogado y jamás me vuelvo a meter a la jurisprudencia ni a los libros. Me gradúo de médico, no me actualizo con todos la tecnología impresionante en la medicina que hay actualmente. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han notado que ya no uso lentes. Asústame. No es para que se asusten, ¿verdad? Pero es increíble. Tengo como 40 años usando lentes. Yo tenía hipermetropía, estigmatismo y no podía leer. Ahorita tengo una visión de 20/20, impresionante. ¿Saben lo que me hicieron? Resulta que ahí en Dallas, Texas, está uno de los médicos oftalmólogos
que trajo el rayo láser. Pero a mí no me hicieron nada más el rayo láser, sino que me hicieron 2 implantes de la oftalmología, 2 implantes intraoculares. O sea, me metieron 2 ojos o 2 lentes, no sé. Y cuando yo le pregunté al oftalmólogo después, duró 16 minutos la cirugía. Primero uno y como al mes me hicieron el otro. Y le dije, bueno, ¿cómo está esta explicación? Y me dice, mira, hay 5 tipos de lentes. El que te metimos a ti se llama ultralight. ¿Qué significa esto? Con un rayo láser te perforamos una incisión milimétrica y por un tubo te metimos un lente envuelto como un taco. Y entró el lente y dentro de tu ojo se abrió como una tortilla. Y entonces se tiene que ir pegando a la parte de atrás, al tejido. Y en ese momento, bueno, me dieron entrenamiento, ¿verdad? Todos los días me dieron que tenía que hacer una pluma así, acercármela a todo, nomás como 50 o 100 veces hasta que ya pudiera leer de cerquito. Ahorita ya no necesito nada, ya puedo ver de lejos, ya la luz casi no me molesta. Pero es impresionante la tecnología de la oftalmología y de todas las demás ramas de la ciencia del siglo XXI. A mi hijo Caleb le hicieron en 7 minutos el láser, nada más que a él no le hicieron cirugía. A él con el puro láser le quitaron los problemas que tenía de la vista con una garantía de 35 años. Ahí me dieron hasta que venga el Señor por nosotros. Y sí, ya para qué quiero más, ¿verdad? Bueno, pero este es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, están pasando muchas cosas en el mundo y tenemos que estar actualizados, tenemos que estar leyendo revistas, actualizándonos, ¿verdad? Las noticias para saber y enterarnos cómo está la cosa. Y tenemos que tener hambre, pero más que nada, hambre de la Biblia. Muy bien. Entonces, la prostitución en este pasaje, la ramera, representa, si lo quieres apuntar, la prostitución de la religión. Cuando la religión se vende, cuando la religión ofrece, dame dinero y tu hijo va a ser sanado. Dame dinero y la maldición se irá de tu casa. O manda dinero y vas a recibir a cambio algo. Esta religión está negociando la salud y se está prostituyendo. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no por necesidad, ni por coerción, ni por amenaza, ni porque si no mandas, la maldición de Tutankamén caerá sobre tu casa. Ahí es cuando vemos la prostitución de la religión. Hace poco acaban de capturar a un hombre, ¿verdad?, en Estados Unidos, líder de una secta que se llamó La Luz del Mundo en México, que no se imaginan ustedes, ¿verdad? No son millonarios, son multimillonarios. Y lo más asombroso es que el 70% de las gentes que van a estos millones de personas que pertenecen y el dinero que tienen son gente humilde, son gente de pobres, o sea, de la clase indígena y de casi, como decía Cantinflas, desleídos y deslustrados. No son muchos profesionistas ni mucho menos. Y estas personas, ¿verdad?, tenían comandos armados. Cuando ese hombre viajaba con guardaespaldas, con ametralladoras, etcétera, etcétera, y llegó a convencer a la gente de que él era Dios. Y cuando él entraba a la iglesia había un trono literal, donde él se sentaba con muchachas junto y muchachas por acá a los lados, y entraba y lo comenzaban a adorar como Dios. En otras palabras, él estaba vendiendo, prostituyendo la religión. Y así hay cantidad de sectas, e inclusive se puede dar en iglesias cristianas. Cuando los líderes, vuelvo a repetir, por causa del dinero o por conveniencia del dinero, se venden y sus convicciones las crucifican para poder obtener lo que ellos están ofreciendo mediante milagros. Este es el problema de las religiones que se prostituyen. Muy bien. Y esto es lo que sucede en Apocalipsis 17, como lo vamos a ir viendo, una ciudad prostituta que ha fornicado, dice el versículo 2, con los moradores de la tierra. Y más o menos ustedes ya pueden irse dando cuenta de quién estamos hablando.
La única, para que ustedes estén enterados, sin afán de ofender a nadie, la única religión que existe en el mundo, la única que tiene un lugar en las Naciones Unidas, es Roma. La única religión que durante 18 siglos en Europa no permitía que los reyes se casaran más que con los que ellos autorizaban. La única religión que exigió que si no te convertías a Roma durante 350 años, nombró un papa a Torquemada, un hombre español, con la Inquisición, donde los abrían los cuerpos, les quitaban el pelo, los rapaban, pero con todo y la piel, les sacaban los ojos, los sentaban en estacas, los quemaban vivos a judíos y a cristianos, porque no aceptaron que Roma es la única religión que salva. Y hasta el siglo XXI, los estatutos romanos continúan enseñando lo mismo. Fuera de Roma no hay salvación. Esto es impresionante. Cuando yo tenía 12 años de edad, les he contado a muchos, fuimos educados, mi hermano Alejandro y yo, en colegios lasallistas, San Juan Bautista de La Sal. Y a los 13 años vivíamos en Acapulco, entré al seminario, yo quería ser cura, porque nos enseñaron los hermanos lasallistas en aquel tiempo el latín, en aquel tiempo éramos acólitos, el cura daba la misa en latín, cuando entraba supuestamente al altar, ¿verdad? Entraba y decía, introibo al altar de Deu, Justifica Juventudes Meam, me introdujo al altar de Dios a ofrecer los sacrificios por los vivos y por los muertos. Ya le contamos en latín los acólitos, y cuando uno de los grandes dirigentes ahí llegó a visitarnos al seminario, nos dijo, ustedes están ya en el tiempo de hacer un voto de celibato sacerdotal. Y pues éramos como 10 o 12 muchachos de 14, 15 y 6 años de edad, y nos volteamos todos a ver qué significa el voto del celibato sacerdotal. Entonces nos dijo este prelado religioso, significa que ustedes tienen que hacer un voto que nunca se van a casar y que su única fidelidad va a ser a Roma, nada más. Oiga, ¿y por qué no quiere que nos casemos? Porque si se casan, el dinero lo gastan en la familia y ya no lo mandan a Roma. Esa es la razón por la cual no les conviene que se casen. Cuando la Biblia ordena, 1 Timoteo capítulo 3, en cualquier Biblia que veas, que los que sirven a Dios de tiempo completo se casen, a menos que tengas el don de continencia. Pero esto es increíble. Ahí fue cuando yo me decepcioné, ¿verdad?, de la religión. Lloré, le dije a mi papá, yo ya no creo en nadie, y me hice ateo. A los 17 años ingresé al Partido Comunista, me uní a la dialéctica materialista, a estudiar el Capital de Marx, de Engels y de todos los grandes líderes, Lenin, que la llevó a la práctica en la revolución bolchevique, etcétera, etcétera, hasta que cuando me convertí, yo estaba a punto ya de casi quitarme la vida, de la depresión a la que yo había llegado, de la decepción y de todo, que ya nadie me convencía, cuando mi hermano Alejandro me presenta a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y yo supe cuando encontré a Jesús que era la única razón por la cual yo debía seguir viviendo, y le prometí desde ese día. Fue marzo de 1974 que yo le entregaría mi vida y que lo quería servir, y desde entonces no lo he dejado de servir, por la gracia de Dios. Bueno, ahora muy bien, vean rápidamente en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 2, de qué forma en el Antiguo Testamento se menciona la fornicación física o la prostitución, así como material o terrenalmente. Una mujer se puede vender por dinero, la cual se le llama prostituirse o prostituirse, o un hombre también. Espiritualmente,
Dios usa el mismo término cuando tú le dejas a Él por los ídolos, o cuando dejas a Dios por otras cosas más importantes que Él. Dice Jeremías capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer yéndose esta de él y se juntare otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues, le está hablando Dios a Israel, has, ¿qué cosa? Fornicado con muchos amigos. Pero no se está refiriendo Dios a la fornicación física sexual. Veámoslo. Mas vuélvete a mí, dice Jehová, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Dios acusa a Israel de fornicar con los ídolos, que es lo mismo cuando un hombre se va con una mujer que no es su esposa, o cuando un muchacho tiene relaciones con su novia sin casarse, está fornicando. Ella se está entregando a él o por conveniencia, o él con ella. Se están prostituyendo los dos. Y cuando tú espiritualmente dejas a Dios y abrazas cualquier otra área de la vida por olvidarte la palabra de Dios, has prostituido tu llamado. Estás fornicando. En otras palabras, en la Biblia, la idolatría se le compara con la fornicación sexual. Ahora veamos y confirmémoslo en Santiago capítulo 4, en el Nuevo Testamento, y dice así el apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Oh almas, ¿cómo se les llama? Adúlteras, pero no porque se hayan ido con otra mujer. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vemos ya que también en el Nuevo Testamento la fornicación puede ser espiritual o puede ser de carácter sexual. Vayamos otra vez a Apocalipsis, nuestro pasaje, y ya vamos despejando muchas incógnitas que estaban ocultas ante nuestros ojos, por lo cual Dios le llama a esta ciudad, versículo 2, has fornicado con los reyes de la tierra. Roma tuvo relaciones ilícitas con los políticos. Cuando Constantino en el año 325 después de Cristo, apúntalo, fue el último emperador romano, fueron los emperadores los que le hablaron a una persona para darle el título de pontífice. Fue el primer título que se le dio a un dirigente en Roma. La palabra pontífice significa constructor de puentes en el latín. Constructor de puentes, o sea, vamos a nombrar a una persona, síganme con cuidado, que tenga relación con Dios y que nosotros a través de esa persona podamos comunicarnos con Dios. Cuando 350 años antes, la Biblia dice, porque no hay más que un solo mediador, Hechos 4:12, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, Roma toma el lugar de Jesús y dicen que ellos a través actualmente de cualquier cura o cualquier padre te tienes que ir a confesar. Él te da una penitencia de, no sé, 30, 40 veces Marías o lo que tú quieras decir, y en ese momento tus pecados son perdonados. ¿Qué dice la Biblia? Que no tenemos ya a nadie desde Cristo a nuestros días a quien contarle nuestros pecados más que a Jesucristo hombre. Primera de Juan 1, 8 y 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta cómo cuando comenzamos a estudiar se nos comienzan a caer las vendas? Pero cuando el mexicano o el latinoamericano no quiere estudiar y no quiere leer, te puedes quedar 20, 30 años y te encierras en una cárcel de religión. No, yo estoy bien, y ahí tienes enfrente la luz y te niegas a verla, porque puede más tu orgullo religioso que la verdad. Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchos no quieren venir a la luz, no porque no puedan, sino porque no les conviene. Prefieren permanecer en esa cárcel que salir de esa cárcel y servir al Dios vivo y verdadero. Veamos ahora en segundo lugar que dice el versículo 2, que esta relación ilícita que le llama fornicar con los reyes de la tierra, o sea, una relación política religiosa que no debe existir. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra embriagarse, ustedes saben, es emborracharse, pero no con tequila herradura, ni con mezcal, sino aquí también se usa en el sentido que la religión embriaga a las personas, las emborracha, les nubla el entendimiento y los convierte en ovejitas con un pastor ciego. Entonces, cuando tú estás en algún movimiento religioso y abundan en el mundo entero y no entiendes, ni lees, ni conoces, sigues como borrego, simplemente porque pues ahí va tu familia, o porque ahí van tus amigos, o porque te cautivó esa persona que se dicen dioses, etcétera, etcétera, estás como borracha. Caes en una trampa tremenda. ¿Se acuerdan de Jim Jones? 1978, que se llevó a 1,000 personas a la Guyana junto a Venezuela. ¿Se acuerdan de David Koresh, que en Waco, Texas, dijo que él era el ángel del Apocalipsis? ¿Se acuerdan de Juan Carlos Miranda, recientemente, que dijo que él era primero el anticristo, pues que era Jesucristo? Y así este señor de la luz del mundo, que dijo que él era también el único que debían de adorarlo, y cuando llevaba en su haber 7 o 4 niñas violadas. ¿Qué le pasa al mundo? Te puedes preguntar, ¿no? O sea, qué fácil somos engañados, qué fácil es caer en una secta por no estudiar. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. ¿Ven la importancia de prepararnos? Ahora veamos aquí en el versículo 3 que el Espíritu Santo traslada o transporta a Juan a un desierto. Y ahí en el desierto tiene una visión tremenda el apóstol Juan. ¿A quién ve a Juan? ¿A quién ve? A una mujer sentada sobre una bestia escarlata. El color escarlata es el color de los dragones. Es un color rojizo, que es el color que se asocia con la sangre, con la guerra y también con Satanás. Entonces vemos ahí una mujer sentada o montada sobre una bestia escarlata. Y esta bestia tenía llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nuestro paso actualmente ahorita es tratar de descifrar qué significa la mujer sentada sobre esta bestia. Muy bien, esta bestia en el versículo 8 nos da la interpretación. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Número 1, esta bestia es el nombre que el Espíritu Santo le da a una imagen o a un principado satánico que ya había existido antes en el mundo. ¿Se acuerdan de los 4 ángeles atados junto al río Éufrates? ¿Quiénes creen ustedes que sean esos 4 ángeles? Porque si estaban atados no es porque vivían en Disneylandia.
¿verdad? Sino que eran 4 ángeles que ocasionaron un daño tan grande en la historia humana que Dios los encerró y los va a soltar al final de la gran tribulación, cuando nosotros ya no estemos ahí. Pero en el capítulo 10 de Daniel se nos revela que cuando Dios envió un ángel a la tierra para comunicarle a Daniel el futuro de Israel con la profecía de las 70 semanas, otro principado satánico se atravesó y lo interrumpió durante casi 3 semanas, que mientras había una guerra en la dimensión espiritual, Daniel se encontraba en la tierra orando. En esas 3 semanas hubo una guerra espiritual sin que Daniel lo supiera. Y esas oraciones de Daniel hicieron que viniera el ángel y bajara Miguel, el arcángel y comandante en jefe de las huestes de los ángeles buenos de Dios, para que ese ángel fuera librado y llegara a la tierra, a Jerusalén, a Babilonia, y le entregara a Daniel el recado. Y entonces ahí el ángel le dice a Daniel: me detuvo el ángel de Persia. En otras palabras, el principado que estaba gobernando el imperio pérsico, que es el imperio de Irán, porque en 1935 se le cambió de Persia a Irán, era un principado satánico. ¿Y cuáles son los 4 imperios que Daniel menciona? Babilonia, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Estos 4 ángeles del Apocalipsis de la 6ª trompeta son los 4 ángeles que estuvieron al frente de los más grandes imperios del pasado y que fueron imperios antisemitas. Y van a volver otra vez a resurgir. Pero aquí hay un ángel que está en el abismo. ¿Qué es el abismo? Muy bien, la Biblia nos habla de que hay prisiones en el centro de la tierra. Una es el infierno. ¿Quién está en el infierno? ¿Tu comadre? ¿Tu tía? ¿Tu tío? No sabemos, ¿verdad? El infierno es el lugar de los espíritus humanos, nada más, desde Adán hasta nuestros días, que bajan al centro de la tierra. Todos los que murieron sin Cristo o rechazaron la salvación se encuentran en el infierno. En el infierno no hay demonios. Ahora, el lugar de los demonios, cuando Cristo vino al mundo, el gadareno le dijo a Cristo, ¿verdad? O cuando los iba a sacar del endemoniado, le dijeron a Cristo: no nos mandes al abismo, déjanos meternos en los puercos, porque los demonios saben que al bajar al abismo ya no salen hasta Apocalipsis capítulo 9, que se les va a abrir la puerta y van a invadir el mundo. ¿Se imaginan? Ahorita hay maldad. Ahora imagínense con todos los demonios sueltos. Entonces en el abismo están los demonios, en el infierno los seres humanos, en el Abadón o en el Tartarus están los ángeles caídos que Dios ha guardado por ahí y que también serán soltados después. Y hay otros ángeles que están guardados y que ya nunca jamás, por toda la eternidad, van a ser soltados. Entonces la Biblia nos muestra claramente que esta bestia que estaba viendo Juan, no hay otro nombre más que bestia para darle, porque la palabra bestia en el griego significa algo cruel, rapaz, sanguinario, que no se le puede comparar a un tigre, ni a una hiena, ni a un león, ni a una águila. No hay ningún animal comparado, y por eso se le adjudicó el nombre de bestia. Y esta bestia es el anticristo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que cuando surge el anticristo, que lo más seguro es que el diablo va a tener relaciones con una prostituta. Y de esta relación van a ser el anticristo. ¿Cuándo entra el espíritu al cuerpo humano? Cuando mi papá se juntó con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá se juntó con el óvulo de mi mamá, doble X, se formó una célula de 46 cromosomas que le llaman el cigoto o el cigote, ¿verdad? Y después ahí es el feto y ahí se va formando la criatura. La pregunta es la siguiente:
¿cuándo entra el alma humana o el espíritu al cuerpo humano? Esta pregunta ha hecho que los mismos científicos estén debatiendo actualmente cuándo se aborta y cuándo no se aborta. No hay ningún médico, ningún doctor, ningún genetista, ningún ginecólogo, nadie que te pueda decir cuándo comienza la vida. Y por eso se ha dado especulaciones. No, puedes abortar a las 3 semanas, a los 2 meses, al mes. Y las leyes en diferentes naciones cambian de acuerdo a la perspectiva y la opinión de tales o cuales médicos. Pero en el Salmo 139, escrito hace 3000 años, escribió Dios: mi embrión vieron tus ojos. Es en el momento de la fertilización, señores médicos que nos acompañan. Es en el momento de la fertilización cuando el cromosoma de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá. En ese momento Dios nos considera seres humanos completos, con toda la información genética, aunque no se haya desarrollado el corazón ni el hígado ni mucho menos, pero en ese momento ya estamos potencialmente completos como seres humanos. Así que a los 2 o a los 3 días ya se le llama aborto. Porque es Dios el que determina cuándo comienza la vida. Bueno, vamos a dejar hasta acá nuestro estudio. Tenemos, ni modo, me tengo que ir, tengo que volar yo, así que bye bye. Ahí alcánceme al aeropuerto, ¿verdad? Y seguimos hablando, pero vamos a continuar con estos estudios maravillosos. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a
Continuamos hoy con la 12ª conferencia. Esta es la número 12 de la serie La Creación y Dios. Esta serie, La Creación y Dios, aunque ya tenía yo grabado el libro del Génesis casi hasta el capítulo 49, lo pueden conseguir también en las páginas de internet, me quiero enfocar en el capítulo 1 y el capítulo 2 nada más, en los 6 días de la creación, porque conforme vamos avanzando el estudio de la Biblia y vamos siendo más y más y más iluminados por el Espíritu Santo, comenzamos a ampliar y a conceptualizar toda la revelación divina con mucho más claridad, y podemos entender cada día más y más, y podemos leer Génesis 500 veces, y el año que entra lo vuelves a leer y cobra un significado diferente. Yo recuerdo cuando comencé leyendo el Evangelio de Juan, y a los 6 meses lo volví otra vez a leer, y cada vez que lo leía, siempre decía, parece que esta no lo había visto, y cada vez que lo leía encontraba cosas nuevas, que yo creí que ya había leído, pero tenían otro significado, otra iluminación por el grado en el que crecemos y en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, en los últimos meses, sobre todo en el último año, Dios me ha traído a que yo pueda concentrarme en el original, en las palabras originales hebreas de este libro maravilloso, porque ahí se encuentra verdaderamente los secretos de la creación. Ustedes saben que la ciencia no puede decirnos de dónde venimos. La ciencia no puede más que especular, hipotetizar, filosofar de que hubo una explosión y apareció el universo, y después todo apareció, una gallina, un camello, un caballo, y que hubo una evolución y puras tonterías que argumenta y postula la famosa teoría de Charles Darwin, tu padrino. Y pues cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que si realmente existe Dios, Él es el único que nos pudo haber revelado el origen. Y lo más asombroso es que cuando leemos el Génesis y vemos la física, vemos la química, la genética, la antropología, la arqueología y todas las demás disciplinas académicas, tienen una relación íntima, porque todo lo que la ciencia descubrió después a través de todas estas academias disciplinarias del conocimiento, el Génesis lo decía con siglos de anticipación. Y antes de que se descubriera la ley de la gravitación y se descubriera las fuerzas termonucleares y se descubriera la primera y la segunda ley de la termodinámica, antes que se descubriera el espectro electromagnético del cielo que nos rodea en el planeta Tierra, la Biblia ya lo decía con siglos de anticipación, demostrando a astrofísicos, a físicos, matemáticos, ateos, escépticos, agnósticos, que las evidencias que la Biblia nos presenta son abrumadoras, y que la persona que dice no creo no es por falta de evidencia, como lo sostuvo el ateo Carlos Sagan, el ex astrónomo que murió en el siglo XX. Cuando le preguntaron que por qué no creía en Dios, dijo que él estaba buscando evidencias. Y cuando le preguntaron que por qué no leía la Biblia para descubrir estas evidencias, dijo, ya la leí. Pero ahora sí que, como dice el dicho, ¿verdad? No hay peor ciego que le pongas una luz enfrente y tenga la luz enfrente y diga, no, no es luz, es oscuridad. En otras palabras, hay personas que ya decidieron no creer. Y aunque tú les presentes las evidencias, su corazón está tan endurecido y tan cauterizada su conciencia, que no es porque no quieran creer, es porque no les conviene creer. Y escúchenme muy bien, detrás de cada persona que rechaza la luz y que ha decidido no creer, insisto, no es por falta de evidencias, siempre se encuentra detrás de esa persona un problema de carácter moral. Yo recuerdo una cruzada que tuvimos en Villahermosa, Tabasco. Estuvimos ahí en la Plaza de Toros hace algunos años, y la última conferencia que di fue para la juventud. Estaba llena la Plaza de Toros y fue sobre la juventud, el sexo y la Biblia. Y al acabar la conferencia se acercaron varias muchachas a decirme,
Oiga, pues le queremos presentar aquí una muchacha que estudia filosofía y letras y nos dice que usted solamente nos vino a asustar con el infierno, porque el infierno no existe. Yo le pregunté a la muchacha, ¿por qué no crees que en el infierno? Porque estoy segura que no es porque no quieras creer. ¿Hay algún problema moral en tu vida? Y una amiga brincó y me dijo, sí, sí es cierto, tiene 3 novios. O sea, esa muchacha no quería creer en el infierno porque no le convenía creer en el infierno. Entonces, siempre detrás de la conciencia se encuentra algo que nos obstaculiza a ver claramente la luz. Muy bien, estamos estudiando los primeros días ya de la creación. Ya vimos el versículo 1, el versículo 2, que se encontraba la tierra en estado caótico y que no fue así. Dice Isaías 45, 18, Dios no creó la tierra como la describe el versículo 2. O sea que entre el versículo 1 y el versículo 2 algo sucedió. Y la Biblia nos explica en el Salmo 104, en Proverbios capítulo 8, en Job capítulo 38, en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14, que efectivamente antes que el ser humano fuera colocado en los 6 días, en el 6º día de la creación, antes que nosotros existían otras entidades espirituales que la Biblia llama ángeles. Entonces los ángeles son seres que fueron creados antes que el ser humano y tuvieron una rebelión tremenda, que se levantaron contra Dios, y Satanás, que no es su nombre, Satanás significa en el adversario, Satán, el enemigo o el adversario nada más, pero su nombre es Lucifer y lo describe el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Se rebelaron contra Dios y entonces Dios este mundo lo tuvo que sumir sepultado en agua, que es como lo encontramos en el versículo 2, el 3 y el 4 del Génesis. Algo le pasó al mundo que quedó envuelto en agua. Y vamos a ver en los días que siguen cómo tuvo que separar Dios el agua para crear la atmósfera y que subiera agua en la tierra, que cubrieran los océanos y que 2/3 partes del mundo fueran agua y 1/3 parte tierra, tal como la geografía desde luego nos lo enseña. Entonces algo pasó, hubo un juicio y en el versículo 3, ustedes que tienen ya la Biblia, comienza el primer día de la creación. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Dice la Biblia que no fue creación. Y ahí es cuando comenzamos a profundizar la Biblia. No dice la Biblia, y dijo Dios que sea creada la luz. Vean ustedes que lo que dijo Dios es que sea la luz. Yehi en el hebreo, que dijo que aparezca la luz. ¿Por qué? Porque había tinieblas antes. Y Dios no es un Dios de tinieblas. Estas tinieblas tuvieron que aparecer antes del primer día de nuestra creación, de los 6 días, para que Dios dijera que desaparezcan las tinieblas, que estén en un lado y la luz en otro lado. Desde el principio del Génesis, Dios nos muestra que el mundo y el universo está escondido y dividido en 2 secciones. Los que pertenecen a las tinieblas, las entidades espirituales de las tinieblas, los hombres que están en tinieblas y los que hemos tratado de poder creer en Jesucristo, habiéndolo aceptado y somos trasladados al mundo de la luz. Entonces encontramos en la Biblia la luz física, las tinieblas físicas y las tinieblas morales y la luz moral también. Dice 2 Corintios 4:8, de Dios que hizo que resplandeciera de las tinieblas la luz, apelando Pablo al versículo 2 y 3 del Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que hizo Dios en la creación, separar las tinieblas, es lo que hizo cuando tú y yo aceptamos a Cristo. Pasamos de las tinieblas a la luz y comenzamos a programar, a reprogramar nuestra mente con todo el programa de Dios y sacar los programas que me metió Carlos Marx, que me metió Nikolai Lenin, que me metió Carlos Darwin, que me metió Sigmund Freud, que me metió
todos los filósofos ateos y todas las ideas que han surgido en el siglo XX, y por eso el hombre funciona como funciona, porque traes un programa envirulado. Tu mente está envirulada. Entonces traemos, ¿verdad?, microbios espirituales que cuando venimos a la Biblia comenzamos a sacar esa información, y mientras más sacamos el antiguo programa y más metemos el programa de Dios, que es la Biblia, tú comienzas a funcionar de mejor manera, porque tú no puedes funcionar de acuerdo a lo que no piensas. Somos lo que pensamos, y tú haces y yo hacía lo que yo hacía y lo que tú sigues haciendo, porque así es como tú estás convencido en tu mente, por el programa equivocado que nos metieron en la escuela, en la universidad, la religión equivocada que tal vez heredamos de nuestros padres, en fin, por muchas cosas. Entonces Dios dice que sea la luz. ¿Qué es la luz? Es uno de los fenómenos más grandes de la ciencia actual, porque la luz es la más grande de las formas de la energía, y la luz está compuesta tanto de fotones como de partículas. La luz se podría definir como que es un fluido de electrones, fotones y partículas, que gracias a la luz podemos nosotros ver la materia. En otras palabras, el espacio, ahorita levantas los ojos al cielo y no ves nada, pues más que allá lejos la luna, etcétera, etcétera. Pero el espacio está contenido con millones de partículas infinitamente pequeñas de materia que no las podemos ver, y que gracias a la luz entonces podemos nosotros atravesarlas y ver las cosas que están después de ellas. Esto es maravilloso ya en el área o en el terreno físico. Y vamos pues al versículo 4, donde Dios dice que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. A el día Dios le llamó luz, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ustedes saben que hasta Copérnico, el mundo no sabía, estamos hablando de casi 5,780 y tantos años desde que se escribió el Génesis hasta Copérnico, que el mundo estaba dividido en el día y la noche. Y no fue hasta el siglo XX cuando algunos astronautas comenzaron a corroborar. Por favor, recuérdale a los que te dicen que la Tierra es plana, pregúntales que de cuál fumaron, porque impresionantemente han surgido tonterías en el internet y en el YouTube diciendo que la Tierra es plana, etcétera, etcétera. Y lo único que tenemos que saber, o para poder comprobar que la Tierra es una esfera y que la Tierra no es plana, es ver un eclipse. Ve un eclipse lunar y claramente ahí vas a ver. Dile a tu amigo que dice que la Tierra es plana, que simplemente ve un eclipse para que vea ahí perfectamente bien la esfera de la Tierra, la circunferencia de la Tierra, y que la Tierra es redonda, no es plana, porque ya están fumando de una cosa que le está afectando el cerebro. Y lo hacen simplemente, ¿verdad?, para 3 seguidores en las redes sociales. Muy bien, en el versículo 4 y 5, después de que ya Dios califica la luz, que es el espectro electromagnético que hace posible la comunicación en nuestro mundo. ¿Saben ustedes por qué me escuchan ahorita? Por el espectro electromagnético. O sea, alrededor de la Tierra hay algo que se llama electromagnetismo. Y si nos vamos fuera de la atmósfera, por ejemplo a la luna, y yo te digo en la luna, Pancho, me va a decir, no te oigo, porque la luz viaja en ondas y el sonido viaja en ondas también. Pero fuera de la atmósfera ya no puede nadie oírte, ni podemos grabar ninguna conferencia, ni oír música fuera de la luna, más que con escafandras especiales de los astronautas, porque allá no viaja en ondas, la luz sí, pero no el sonido. Entonces, cuando Dios crea el espectro electromagnético, que es energía, hace posible que aquí en el planeta Tierra, de la atmósfera hacia abajo, pudiéramos tú y yo comunicarnos sin ningún instrumento. Pudiéramos grabar la voz que estamos ahorita emitiendo, pudiéramos ver la televisión y prender el canal y subir el volumen, bajar el volumen, gracias al espectro electromagnético, que no existe
fuera de la atmósfera. En otras palabras, lo primero que Dios le interesa que nosotros pudiéramos disfrutar es la comunicación. ¿Y saben ustedes por qué? Porque aparte que te puedes comunicar con tu esposa y decirle te amo, aparte que podamos a través del conocimiento llenar de muchas cosas nuestra mente, es increíble que Dios haya diseñado el poder comunicarnos no solamente con nosotros, sino con Él a través de la oración. Y la oración, síganme con mucho cuidado, es el poder más grande que Dios nos ha entregado, aún desconocido por la mayoría de los cristianos, porque es la oración las únicas ondas, cuando decimos Padre Santo que estamos en los cielos, que atraviesan la atmósfera y llegan hasta el tercer cielo, al trono de Dios. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o creemos o nos imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, hay un poder dentro del cristiano. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos muestra y nos guía en la oración para que nos comuniquemos con Dios y le digamos en la mañana: Padre Santo que estás en los cielos, gracias por mi familia, gracias por los alimentos ahorita que vayamos a comer, gracias en la noche por la cena, te pido por esto, te pido por aquello. Y Él nos está escuchando. Y lo hizo precisamente porque en la Biblia encontramos más de 7 veces y dijo Dios que sea esto, y dijo Dios que aparezca el agua, y dijo Dios, y encontramos en el Génesis esa frase que es el inicio de la creación de Dios. Se inicia todo con la palabra de Dios. ¿Y tu vida cómo comenzó espiritual? La fe es por el oír, Romanos 10:17, y la fe es por la palabra de Dios. ¿Cómo comenzó nuestra vida espiritual? Cuando oímos la voz de Dios a través de la Biblia. La aceptas y entonces el Espíritu Santo entra a tu vida, eres iluminado, y de ahí en adelante la luz que tú quieras y la cantidad de luz que acepte tu mente y tu alma la vas a recibir dependiendo de tu santidad. Lo único que impide que puedas tú comunicarte con Dios y que Dios se comunique contigo es la impureza sexual. Una vida sexual que no agrade a Dios bloquea tu dirección, bloquea tu vida espiritual, afecta tu vida física, mental, tu trabajo, tu familia, tus hijos, absolutamente todo. Es tan santa y tan grande la sexualidad que Dios nos dio, que en la única dimensión donde Dios permitió la sexualidad es dentro del vínculo santo y sagrado del matrimonio. Y fuera del matrimonio, la vida sexual que no tiene un freno y que no tiene ninguna restricción afecta nuestra vida espiritual. Muy bien. Versículo 6. Dijo luego Dios: en el segundo día nos encontramos, haya expansión en medio de las aguas y separe otra vez la segunda separación. Esta separación es las aguas de las aguas. Acuérdense, la tierra está cubierta de agua, totalmente cubierta de agua. Entonces, ¿qué hace Dios en este segundo día? Hace que el agua suba y se pueda crear la atmósfera. Vamos a ver ahorita físicamente de qué forma el ciclo meteorológico es maravilloso para la existencia de la vida. Entonces hace Dios que el agua surja arriba y forma todas las nubes que rodean la tierra. Todos los que viajamos en el avión, vas en el avión y toda la tierra está cubierta por nubes. Desde aquí vemos una por acá, otra para allá, pero ya casi, ¿verdad? 10,000 metros de altura, 30,000, 32,000 pies de altura, podemos ver que está completamente la tierra cubierta de agua, de un agua que no se cae. Una vez me preguntó un niño muy inteligente, ¿las nubes qué son? Pues agua. ¿Y por qué no se cae?
¿Y qué es el hielo? Agua. ¿Y por qué no se hunde? ¿Por qué flota? ¿Por qué si vamos al Antártico, al Polo Norte, está cubierto la mayor parte del mar? ¿Por qué ese hielo no se hunde? En el momento, nunca, jamás Dios en la Biblia dice que Él creó el agua. Y existía antes de los 6 días de creación. Y simplemente el agua es uno de los elementos más milagrosos que existen, que contradice las mismas leyes de la física. Porque la composición química del agua es H2O. 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Pero el agua tiene las condiciones de poder manifestarse en 3 estados diferentes. El agua puede ser líquida, el agua puede ser gaseosa, gas, las nubes es gas, ¿verdad? Y el agua puede congelarse, puede estar en estado sólido. Pregunta, cuando está en estado líquido es H2O, cuando es gas, cuando en estado sólido, ok, la misma posición química ocupa 3 estados. ¿Qué es la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios ha querido manifestarse en 3 formas diferentes. El Padre tiene la misma composición de la divinidad. El Hijo es divino y también el Espíritu Santo es divino. Son 3 personas con la misma divinidad. ¿Un huevo qué es? Cáscara, clara y yema. Cuando yo digo, vamos a comprar huevos, ¿estamos comprando la pura cáscara? ¿Las puras yemas? No, tienen, porque forma parte de 3 elementos: cáscara, yema y clara. Bueno, exactamente lo mismo es cuando hablamos nosotros de la Trinidad. Son 3 cosas diferentes, pero tienen la misma esencia y forman lo mismo. Cuando hablamos del matrimonio, ¿cuántos somos? No me digas que eres mormón. ¿Verdad? Estamos hablando de un hombre y una mujer. Pero la Biblia nos llama y Dios nos ve como una unidad. 2 en 1. Cuando vamos a la universidad, ¿qué encontramos? Universidad. Diversidad de facultades unidas bajo un mismo campus. Es lo que significa la palabra universidad. Diferentes facultades en un solo campus. Varias cosas en uno. Y así podemos encontrar que Jesucristo oró en Juan 17 para que seamos uno, como si somos muchos. Ok, pero espiritualmente Dios tiene sus pensamientos diferentes a los nuestros. Y cuando comenzamos a meternos en estas cosas de la Biblia profundas de la teología, se nos hace más claro por qué. ¿Y por qué la Trinidad? ¿Cómo que 3 dioses? No son 3 dioses. Es un solo Dios manifestado de 3 formas diferentes. Muy bien, no nos detenemos ahí para que podamos continuar examinando esto. Dios hace una expansión, versículo 6, en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas, separa todo lo que cubre la tierra, y entonces forma toda la atmósfera y las nubes. Vamos a ver por qué lo hizo Dios y por qué nos sirve el agua que tenemos arriba. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Veamos esto con mucho detenimiento. A los que les interese tomar notas y apuntar, y a los que de verdad les interese disipularse, siempre vengan con una pluma a las clases de la Biblia, a las conferencias de la Biblia, tomen notas, apunten, porque esto es muy importante. La palabra expansión es la palabra hebrea rakia, con K, rakia, y proviene de una raíz que es raka en el hebreo. Y raka significa expander, desplegar, extender o estirar. Veamos, por ejemplo, con más claridad esta palabra en el Salmo 104, versículo 2. Y dice: el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí estamos entendiendo lo que significa expansión, que en las Biblias se tradujo firmamento o el espacio alrededor de la tierra.
Dios hizo esto como una cortina. ¡Zoom! Todos los cielos, los 3 cielos que existen, Dios nada más dijo y se formaron. Y formó la atmósfera terrestre y formó los mares abajo de la tierra, que los vamos a ver con más detenimiento más adelante. En Isaías 42, versículo 5, dice la Biblia, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y ahí está otra vez la palabra raquia, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Vemos pues que esta es la formación del cielo atmosférico de Dios. Y dice a continuación en el versículo 6 y 7, y que las aguas sean separadas. En otras palabras, las aguas atmosféricas, repito, son elevadas y abajo queda un espacio entre la atmósfera y entre el mar, el agua que se quedó abajo. Y veamos rápidamente los beneficios que la ciencia corrobora gracias a el cielo atmosférico, porque todas las temperaturas son perfectamente controladas a través de la atmósfera. Con estas temperaturas uniformes por la atmósfera que tenemos, señores ateos que nos escuchan o nos visitan, los grandes movimientos de los vientos serían detenidos y las tormentas desconocidas. Estamos hablando de la creación original, que fue cambiado cuando el pecado entró al mundo, y entonces vinieron las tormentas, los vientos, tsunamis, terremotos, incendios forestales, etcétera, etcétera, como consecuencia de la maldad del ser humano. Pero en el principio no era así. No había vientos fuertes, no había tempestades, no había huracanes, no había nada de los fenómenos naturales que actualmente azotan el mundo. Número 2, sin una circulación global del aire, el ciclo hidrológico de nuestro mundo no podría producir lluvia, excepto directamente de arriba de los cuerpos de agua que forman claramente la atmósfera. ¿Qué quiero hacer cuando cito la Biblia y recurro a la física? Mostrarles que detrás de cada acción de Dios se encuentra la sabiduría de Dios, comprobado por la ciencia humana. Entonces, cuando decimos Dios separó estos, te preguntas ¿por qué? Oye, en el libro del Ramayana de los hindúes no existe esto. He leído el Corán y no existe nada de la creación de Dios que puedas relacionarlo con la física. El libro del Mormón tampoco lo menciona. El libro del Maharaniana Sutta tampoco, ni el Tripitaka de Buda. Entonces, cuando vemos los libros religiosos, que son exactamente lo que es, puras cosas, ¿verdad?, de tonterías, ningún libro de los billones de volúmenes que existen en las librerías del mundo te pueden explicar el ciclo, la formación, la cronología de la creación del mundo, más que a través de este libro que se llama la Biblia. Ninguno que tú me puedas mencionar, ningún autor, ni Galileo, ni Copérnico, ni Laplace, ni Blaise Pascal, ni Isaac Newton, ninguno de los últimos siglos de los grandes científicos lo puede explicar, y lo explicaron, escúchame, porque Blaise Pascal era cristiano. Apúntalo. Isaac Newton era cristiano, Laplace era cristiano, Clark Westwell, el de las ondas que descubrió, era cristiano. Los más grandes científicos antes del siglo XIX eran cristianos. Galileo era cristiano, Luis Pasteur era cristiano, Einstein creía en Dios. Pero llegamos al siglo XX y el ser humano entra a la revolución industrial, y el ser humano descubre ya que podamos volar, y comenzamos a fabricar el primer motor de gasolina, y Alejandro Fleming descubre la penicilina en 1929. 1945 el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi comienzan a bombardear el uranio 235 para producir la famosa fisión nuclear, para producir la primera bomba atómica. 1954 se echa en el espacio el primer satélite. 1969 llegamos a la luna. 1970 el primer iPhone o el primer teléfono celular. 1975-80 entra el internet, y el ser humano, con toda la tecnología que se descubrió en el siglo XX
y que no se descubrió en casi 5.500 años, porque brincamos del burro al motor de gasolina en casi más de 19 siglos, el ser humano se ensoberbece. Nunca, ningún siglo en la historia había producido tantos ateos como el siglo XX. Nunca jamás en la historia. Carlos Marx, ateo; Darwin, ateo; Sigmund Freud, ateo; Friedrich Nietzsche, ateo; Richard Dawkins, Carlos Sagan, Ravenhill, Bertrand Russell y todos, Sam Harris, todos estos que les menciono, comenzaron a atacar este libro. Comenzaron a atacar el cristianismo y llegamos a 1954, donde dos científicos norteamericanos, el doctor Watson y el doctor Crick, les dan el premio Nobel de medicina, de química, perdón, porque descubren el ADN. ¿Qué cosa es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, que forma cada parte de tus células. De los billones de células que tiene tu cuerpo y mi cuerpo, en cada célula existe un ADN. ¿Qué es el ADN? Un programa. Qué coincidencia que una década después comenzamos a introducirnos en la época de la cibernética y la computación, y ahora ya con las computadoras entendemos qué es el ADN. ¿Qué es una computadora? Es un aparato, ¿verdad? Un software que tú le metes información, y a través de esa información prendo mi computadora y tengo los programas que yo le he metido. Mi computadora no me va a dar un programa que yo no le haya metido y que haya sido programado antes. Y así es nuestra mente, y así es el ADN. Dios pone en cada célula de nuestro cuerpo un software, un código genético hereditario. Y dentro de cada célula de tu cuerpo se encuentra quién eres. En cada célula de tu cuerpo se encuentra tu estatura, el color de tus ojos, el color de tu pelo. En cada célula de tu cuerpo se encuentra la mitad de la información de tu papá y la mitad de la información de tu mamá. En cada célula de tu cuerpo se encuentra el lunar que tenía en la panza tu abuelo, las orejas de papalote de tu tío, el carácter de tu abuelita berrinchuda. Hasta características emocionales se transmiten en una partícula microscópica, donde se encuentran también los cromosomas y los genes. Y ahí está todo absolutamente. Y cuando se comienza a descubrir la sangre y la circulación de la sangre, que la Biblia decía antes de que se descubriera la circulación de la sangre, más de 5,000 años antes, que la Biblia decía que la vida de la carne está en la sangre, se descubre a través de la ciencia que ahora en cada gota de sangre pueden diagnosticarte si tienes cáncer, la cantidad de hemoglobina que tienes, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, si tienes triglicéridos, si tienes glucosa elevada, si tienes colesterol bueno, colesterol malo. Todo se encuentra en una gota de sangre. De ahí los químicos pueden deducir todas estas variedades del cuerpo humano. La Biblia se había adelantado con siglos de anticipación. Esto es para maravillarse, esto es increíble, esto es sorprendente, asombroso. Pero venimos del chango. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, por el amor de Dios. Gracias a la atmósfera, la combinación de estas temperaturas que impide la atmósfera que los rayos del sol entren directamente a la tierra. Si no existiera una capa que se llama ozono alrededor de la tierra, los rayos del sol nos quemarían, como lo están haciendo en el siglo XXI. Tengo información que en el polo, en la Antártida, en el polo sur, más de 500,000 metros cuadrados de ozono se han perdido. Y en la Patagonia, casi en lo mero sur de Argentina, las ovejas están muriendo, se están quedando ciego el ganado y los pastores también. Porque ya la pérdida de ozono
por todos los hidrocarburos y los gases y los sprays y la contaminación de las fábricas y de los carros de gasolina, está casi desapareciendo el ozono. Y ahora los dermatólogos nos advierten: si te vas a Acapulco, si te vas a la Riviera Maya, no te tiendas como lagartija en la playa, ni tampoco en la alberca entre las 10 y las 3 de la tarde, que es cuando los rayos ultravioleta entran directamente a el mundo y te producen cáncer. Y el problema de esto de los rayos ultravioleta que producen cáncer en la piel es el siguiente: tú te vas a Acapulco y te asoleas mañana y te estás ahí una hora y rico, y pues ya parece negrito merecumbé. Ok, hasta los 2 o 3 años, porque los rayos son acumulativos. Entonces el cáncer no te da la semana ni al año. 2 o 3 años después de que te asoleaste, se comienza a manifestar el cáncer de piel. Increíble. Y por eso sigues asoleando y sigues asoleando, y es una de las plagas más grandes que hay ahorita en la humanidad, el cáncer de piel. Y te puede brincar por acá, por debajo una pierna, una bolita, algo que es asimétrico. Así es como comienza el cáncer, con bolitas. ¿Por qué? Porque estás tomando el sol y no sabes que el sol ahora está quemando a los seres humanos. Muy bien, esta capa de ozono es la que nos impide. Entonces el ozono, cuando los rayos del sol entran, no entran directo, gracias a la atmósfera y al ozono, entran así y se desvían, chocan con algo y entran así. Entonces ya no nos queman tanto como si entraran derechitos. Pero como el ozono ya está desapareciendo por la nueva revolución industrial, ¿verdad?, del siglo XX, etcétera, etcétera, ahora los rayos del sol están entrando ya directos a la tierra. Y si lees Apocalipsis 16, la última de las copas, el juicio de las copas, dice la Biblia que el sol quemará a los seres humanos. Y finalmente, ¿verdad?, esta nube de vapor, esta atmósfera, también es altamente efectiva para filtrar las radiaciones ultravioleta, como dijimos, y los rayos cósmicos que pueden quemarnos de una forma destructiva. Versículo 8 del libro del Génesis. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Saben ustedes cuántos cielos hay? ¿Por qué está la palabra shamayim, que es la palabra hebrea para cielos? Shamayim, con Y, SH shamayim. ¿Por qué dice plural cielos y no el cielo? Claro, porque son 3 cielos. Segunda de Corintios 12, del 1 al 3. Pablo nos habla de estos 3 cielos. Y pongan aquí mucha atención. Nosotros vivimos en un universo cerrado. ¿Qué estoy diciendo, verdad? Pudiéramos tener el telescopio Hubble, que es el más potente. Hay otro telescopio en el estado de Colorado, y el dueño es el Vaticano. Y el nombre del telescopio se llama Lucifer. Yo no sé por qué le pusieron así, pero así le pusieron. Andan investigando los extraterrestres. Tanto el Vaticano como la ONU han formado departamentos de investigación para los ovnis, para la vida extraterrestre, porque juran que hay vida extraterrestre. Y claro que la hay, pero no es la forma en la que ellos suponen que la hay. La Biblia nos habla que hay ángeles, querubines, serafines, entidades espirituales que poblan todas las galaxias que están y que no alcanzamos ni a los más allá de los hoyos negros todavía. Pero hasta donde pueda terminar o donde pueda extenderse el universo, Dios no habita al principio en ninguna parte del universo. Todo lo creó Dios, los hoyos negros, las galaxias, las estrellas, fue creación. No existía nada. En el principio, cuando comienza Dios y le agrada a Dios crear, lo primero que Él crea es el universo. Y para cuando Dios creó el universo, como el universo está formado de 3 elementos: tiempo, espacio y materia. Los 3 elementos que la física comprueba que forman parte del universo: materia, espacio y tiempo. Entonces, cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pongan mucha atención. Ahí comenzó el tiempo. Antes no existía el tiempo.
les va a fundir los fusibles lo que les voy a decir. Y qué interesante que Alberto Einstein, en su fórmula de la teoría de la relatividad, lo comprobó con una ecuación que después vamos a ver. Entonces, en el principio es el inicio del tiempo, del espacio y de la materia. ¿Qué había antes? Nothing. Nada. Nada de lo que hay ahorita en el universo que nos rodea. Lo que antes había, ¿verdad? Nada de lo que ahorita podemos ver. Dice Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 2, que Dios creó las cosas de lo que no se ve, y que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Muy bien, entonces antes de eso había una, ¿cómo podríamos definirlo? Porque la eternidad no se puede definir. Existía la eternidad, porque la Biblia dice que Dios habita en la eternidad, y en la eternidad no hay tiempo, en la eternidad no hay espacio, en la eternidad solo hay el presente. Cuando Dios le dice a Moisés, capítulo 3 del Éxodo, me llamo, yo soy el que soy, con 4 letras consonantes del alfabeto hebreo, que significa, ¿verdad?, el tetragrama de Moisés, que es yo soy el que soy. No es el que fui ni el que voy a ser, yo soy el presente. Para Dios existe el presente, no el pasado ni el futuro. Lo vamos a ver ahorita. Les dije que les iba a salir humo de las orejas. Esto es maravilloso, está en la Biblia. Es el único libro hiperdimensional que existe en los billones que existen en las bibliotecas. Qué maravilloso libro tenemos aquí en nosotros estudiando. Entonces, antes existía la eternidad. Dios, cuando dice que sean la creación de los cielos, crea el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. El tercer cielo lo crea Dios, no existía antes, lo crea Dios, baja Dios de la eternidad para morar en el tercer cielo. El segundo cielo es el cielo cósmico y el primer cielo es de la atmósfera para abajo. Efesios 2 del 1 al 3. Satanás, el príncipe de este mundo, opera y energetiza de la atmósfera hacia abajo. Él no tiene que hacer nada en la luna, Satanás, ni en Marte, ni en Júpiter. Su centro de energía, su misterio de energía operando en la humanidad es de la atmósfera hacia abajo, controlando las ondas del sonido y las ondas de la luz. Toda la música, lo que emiten las estaciones, la charrita del cuadrante, la FM, el AM, lo que oímos, todo está aquí ahorita a nuestro alrededor. Yo no oigo ahorita nada. Y de repente ahorita traemos un radio y lo conecto, y mi radio capta ahorita una banda que es la FM, que es la más larga. Puede captar otra banda que está aquí junto a nosotros, que es la AM, la charrita del cuadrante. Puede captar diferentes cosas y todo existe. Aquí está ahorita funcionando. Millones de ondas de diferentes cosas rodean el planeta Tierra y todas las controla Lucifer. 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno. Muy bien, no nos tenemos mucho ahí. Dios crea el tercer cielo y ahora Dios, desde el principio de nuestros días, ahí está habitando, en el tercer cielo. Ahí está el trono de Dios. Cuando Juan subió a escribir el Apocalipsis y Dios lo sacó de su cuerpo para que viera Juan lo que iba a pasar en el futuro, dice Juan, vi un trono, capítulo 4 Apocalipsis, vi un trono y como un arco iris alrededor del trono. Y dice, era como luz brillante. Ezequiel capítulo 1 nos describe también el trono de Dios. Daniel capítulo 7 dice Daniel, vi a uno como anciano de días con el pelo blanco y millones de millones le servían alrededor. Es la única información que tenemos de que alguien está sentado gobernando, dirigiendo, sosteniendo su creación. El cielo atmosférico, el cielo cósmico son los planetas, las galaxias, los hoyos negros, lo que ni siquiera alcanzamos a ver, y nosotros habitamos en el primer cielo. Cuando tú mueras, ¿a dónde eres llevado?
vamos a ser llevados. El paraíso ya no existe, el paraíso ya se fue con Dios desde que Cristo vino y resucitó. Somos llevados al tercer cielo con Dios. Apocalipsis capítulo 6. Y vi las almas de los que estaban junto al trono de Dios, clamando a Dios, diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor, juzgas nuestra sangre? Y se les dieron ropas blancas para que esperaran hasta el tiempo en que iban a morir los demás cristianos como mártires durante la persecución del anticristo. Entonces vemos que Juan es llevado al tercer cielo y ve que los cristianos que han muerto están ahorita platicando con Dios, cerca de Dios, y están viendo los cristianos lo que está pasando en el planeta Tierra. Y hay cierta malestar porque no es un descanso total hasta que resucitemos todos. Y cuando ya resucitemos todos los que tenemos que ser resucitados, vamos a pasar al milenio, al reino de Jesucristo. Y después del milenio, Apocalipsis 21 y 22, viene la nueva Jerusalén. ¿Ok? Y la nueva Jerusalén es aquí en la tierra. No vamos a ir al tercer cielo. Dios baja del tercer cielo y va a habitar, ¿dónde creen? En Jerusalén. El Dios creador del universo se baja del tercer cielo. El tercer cielo desaparece. Apocalipsis 21 del 11 al 15. Y Cristo viene a morar con su Padre aquí a la tierra con nosotros. Impresionante. Y al acabar el milenio, baja la nueva Jerusalén y entonces entramos a la eternidad. Y ya en la eternidad, cuando dice la Biblia por los siglos de los siglos, esa no es la eternidad. Los siglos de los siglos es mientras hay tiempo. Al entrar a la eternidad, entramos a otra dimensión desconocida para ti y para mí, que no puede nuestro cerebro finito y limitado, nuestra inteligencia, poder captar. La eternidad, de donde comenzó todo junto con Dios, y estaremos con Él en la eternidad. Pero los nuevos cielos que se van a crear y la nueva tierra que se va a crear serán gobernadas por quien que ustedes creen. Síganme con mucho cuidado, oigan muy bien lo que les voy a decir. Los nuevos cielos y la nueva tierra que se va a crear, porque todo este cielo y el tercero, el segundo, el primero van a desaparecer, y este planeta va a desaparecer, y va a haber otra creación. Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 8. ¿Quiénes creen que van a gobernar el universo, en los planetas y todas las galaxias que Dios va a crear? Nosotros. Nosotros. Dios nos va a poner en un nivel más grande que los ángeles. Porque los ángeles nunca conocieron la gracia de Dios, ni la misericordia de Dios. Dice 2 de Pedro 2, del 1 al 8, que no fueron perdonados como Dios nos perdonó a nosotros. Los ángeles cuando pecaron no fueron perdonados, hasta ahí llegaron. Y la tercera parte de los ángeles serán condenados eternamente al Tartarus, a prisiones eternas de juicio. Pero a nosotros Dios tuvo misericordia y murió en una cruz para ofrecerte y decirte que te ama y que quiere que reines con Él. Y que nuestro trabajo ahorita en la carne, mientras la vida tan rápida que nos está pasando, no es en vano. Un vaso de agua que tú le des a alguien en el nombre de Jesús. Lo que hagas por la obra de Cristo no es en vano. Dios, no te imaginas lo que va a recompensar. ¿Cómo sabemos que nosotros vamos a reinar? Dice Apocalipsis 20 versículo 2: y vi tronos, dice Juan, y los que fueron dignos de sentarse en ellos. O sea, no todos los cristianos vamos a gobernar. Unos van a pasar al cielo de panzazo, con 6 de calificación, porque la salvación no se puede perder. Y muchos dicen, bueno, pues aunque sea, pero voy a estar en el cielo. Pero si tú supieras que dice la Biblia en 1 de Juan que muchos van a ser avergonzados y serán salvos por fuego, 1 Corintios 3 del 10 al 14, por fuego vas a ser salvado. Y vas a formar parte de los soldados rasos de alguna galaxia que Dios te va a mandar. No fuiste condenado, pero no vas a gozar de los increíbles privilegios para aquellos que van a ser fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hay coronas que significa, ¿qué es una corona? Implica autoridad. Una persona que tiene autoridad es un gobernante bíblicamente, y tiene que tener súbditos para que pueda gobernar.
Y es lo que nos espera a los cristianos, que sean fieles hasta la muerte. Y finalmente dice la Biblia, y fue la mañana el día segundo, versículo 9: júntense las aguas que están debajo de los cielos, descúbrase lo seco. Llamó Dios a la tierra seco, a la región de las aguas llamó mares. Es Dios el que les da claramente el nombre a los mares, a la tierra y a todo lo que existe. Y para terminar, hay algo muy interesante aquí. ¿Por qué nombró Dios estas 5 cosas en el capítulo 1 del Génesis? Escuchen lo que Dios nombró. Dios nombró y le puso nombre al día. A la luz, dijo Dios, es el día. Y desde entonces el día es símbolo de la luz. Cuando hay día, hay luz. Dios le puso nombre a la noche, que es sinónimo de oscuridad y de tinieblas. En tercer lugar, Dios le puso el nombre a la atmósfera, la expansión arriba de los cielos. Dios le puso el nombre en cuarto lugar a la tierra y en quinto lugar al mar. ¿Saben por qué hizo Dios eso? Para mostrar que Él es el que tiene el poder que ejerce sobre las cosas creadas. Pero cuando Dios creó a los animales, Dios no le dijo al canguro: tú eres canguro, tú eres león, tú eres tigre, tú eres chita, tú eres camaleón, tú eres jirafa, tú eres hipopótamo, tú eres foca, tú eres ballena. Le habló Dios a Adán, capítulo 2 del Génesis, y le dijo Dios a Adán: eres tú ahora el que le dé nombre a los animales. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios nos ponía arriba de los animales, porque en la Biblia darle nombre a alguien implica autoridad. Cuando tú bautizas a tu hijo, ¿verdad?, y lo aceptas en el seno de una familia cristiana, le pones, vamos a ponerle Pancho Pancholín. Ok, ese nombre Pancho Pancholín es porque tú tienes autoridad sobre tu hijo. Y él va a crecer a lo mejor con un nombre que nunca le va a gustar, pero ya implica, ¿verdad?, que ese hijo es tuyo porque tú le pusiste el nombre que tú quisiste ponerlo. Claro que en comunión con tu esposa, ¿verdad? Y por eso muchos llaman Mario Alejandra Calmada de los Campos Verdes. Y hasta 3, 4 nombres tienen cantidad de mexicanos, ¿verdad? En Estados Unidos no existe, por ejemplo, el nombre, el apellido de la mamá. En Estados Unidos es John Smith. Y aquí es Juan Carlos Almada Martínez de los Campos Verdes. Y así llega a Estados Unidos y los americanos los ponen y dicen: qué barbaridad, qué complicados son los mexicanos. Vean ustedes, por ejemplo, para terminar, en Isaías capítulo 40, versículo 12, 40-12, lo que estamos diciendo, el poder que ejerce Dios, por lo cual el Dios puso nombre a las cosas que Él creó. Dice Isaías 40, versículo 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y sus 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balance y con pesa los collados. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Por favor, criaturas, hijos míos, no crean que el universo, dije yo, que sea la tierra, que sea el sol. No, cuando hizo la tierra, dice Job 38, los ángeles estaban viendo cómo lo hacía y Dios la hizo con medidas exactas. Puso metro. La distancia de la tierra con el sol tiene una distancia calculada matemáticamente por Dios. El movimiento de la tierra y la velocidad que la tierra tiene sobre su eje, no solamente le hizo Dios como una pirinola que gira la tierra, calculó exactamente la velocidad que necesitaba la tierra físicamente para que pudiera sostener la vida en el planeta y los mares no se desbocaran e inundaran las tierras. Todo lo que hizo Dios lo hizo calculado. Versículo 21: ¿no sabéis, no habéis oído, nunca te lo han dicho desde el principio, que no ha sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Escuchen esto: más de 2800 años de Galileo Galilei. Aquí la Biblia ya afirmaba que la tierra era un círculo, era una esfera. ¿Por qué? Porque la palabra chuj en el hebreo, que se tradujo círculo, es lo que significa CHUWG de gárgara. Chuj es la palabra hebrea
para circunferencia. Dice el versículo 26, levanten sus ojos, miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nos sentimos como chinches cuando vemos toda esta creación que nuestra mente limitada y finita